Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención. Entrando en libertad y saliendo en libertad. Bienvenidos a un nuevo capítulo dedicado al podcast que tiene que ver con los dioses, los ángeles, UFOs, visitantes alienígenas en textos sagrados. La posibilidad, yo diría casi absoluta, porque si no sería un poco ridícula de pensar, de saber que existen otros mundos, otras civilizaciones, iba a decir personas, pero no sé si son personas, que con frecuencia han estado apareciendo en la Tierra, que en traducciones de textos sagrados aparecen como tales y que sin duda alguna yo creo que ha estado tapado durante hace mucho tiempo, porque pondría en jaque absoluto, un montón de cosas que han sido utilizadas por las religiones, sobre todo por la católica, acerca de Dios, la Virgen María, en fin, que se puede acabar el chiringuito en 2 minutos. El primer capítulo fue Los carros de los dioses, no eran ángeles. Hoy nos vamos a un asunto parecido que tiene como título Dios, Elohim y los visitantes. La Biblia está llena de secretos y de contradicciones. El Génesis, por ejemplo, comienza con la creación de la tierra, que es informada con absoluta exactitud geológica. Aún así, Mauro Biniglio dice, que no aparece la palabra creación en los textos originales del hebreo clásico bíblico. Pero ¿cómo supo el cronista que los minerales precedieron a las plantas y las plantas precedieron a los animales? Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso se lee en Génesis 1:26. ¿Por qué Dios habla en plural? ¿Por qué Dios dice nosotros y no yo? ¿Por qué nuestra y no mía? Uno puede pensar que el único Dios debería dirigirse a la humanidad en singular y no en plural. Y los hombres se multiplicaron en la faz de la tierra y les nacieron hijas, y los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran bonitas y las tomaron como esposas. Génesis 6:1-2. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quién puede decirnos que hijos de Dios tomaron como esposas a las hijas de los hombres? El antiguo Israel tenía un solo sacrosanto Dios. ¿De dónde vienen los hijos de Dios? Había gigantes en la tierra en esos días, y también después de esto, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos, Génesis 6:4, nuevamente tenemos a los hijos de Dios, que se relacionan con seres humanos. Aquí también tenemos la primera mención a los gigantes. Los gigantes siguen apareciendo por todas partes del globo, en la mitología del este y del oeste, en las sagas de Tiwanaku y en las épicas de los esquimales. Los gigantes se pasean como fantasmas en las páginas de casi todos los libros antiguos. Así que uno puede suponer que deben de haber existido. ¿Qué tipo de criaturas fueron estos gigantes? ¿Fueron antepasados nuestros, quienes construyeron los edificios gigantes y sin esfuerzo manejaron monolitos? ¿O fueron viajeros del espacio y de otras estrellas con pericia técnica? Una cosa es segura, la Biblia habla de gigantes y los describe como hijos de Dios, y estos hijos de Dios se relacionaron con las hijas de los hombres y se multiplicaron. Tenemos detalles muy excitantes sobre las catástrofes de Sodoma y de Gomorra en Génesis 19:1-28. Hay muchos autores que han hablado de esto, pero sinceramente yo he metido el primero de los primeros a Mauro Biniglio, traductor de la editorial del Vaticano Paulista, que ha traducido evangelios durante 30 años y que fue despedido por decir ya basta, aquí no pone esto que estáis contando.
Tiene su propio canal. Yo os invito, es en italiano. Hay algunas traducciones en español y otras en inglés. Es fascinante. Me apoyo mucho en él porque es un traductor que maneja el lenguaje, ese idioma, ese hebreo bíblico, como nosotros manejamos el castellano, el español, el italiano, el chino, lo que nos dé la gana. Así como si nada. Y cada vez que habla, referencia. Es decir, ¿de dónde ha salido esto? De aquí. ¿Quién ha dicho esto? Aquí. 2 ángeles vinieron a Sodoma en el crepúsculo, cuando el padre Lot estaba sentado cerca del portón de la ciudad. Obviamente Lot esperaba a estos ángeles, que enseguida demostraron ser hombres, porque los reconoció inmediatamente y los invitó a pasar la noche en su casa. Los hombres de la ciudad, dice la Biblia, querían conocer a los extraños, pero los 2 extraños lograron dispersar la lujuria sexual de los habitantes con un solo gesto. Los dejaron ciegos. De acuerdo al Génesis 19, 12, 14, los ángeles le dijeron a Lot que sacara a su esposa, hijos, hijas, yernos y nueras de la ciudad con toda velocidad, porque le avisaron sería destrozada muy pronto. La familia no quería querer esta advertencia tan extraña y tomaron todo como una broma pesada de Lot. Y el Génesis continúa. Y cuando amaneció, entonces los ángeles apuraron a Lot. Tomemos simplemente este relato, que se puede leer de 1000 maneras. ¿Por qué tenemos que aceptar? O sea, vamos a ver. A ti te cuentan en la Biblia que los ángeles aparecieron y se cargaron la ciudad de Sodoma y Gomorra. Vale, perfecto. Entonces, como estamos tan influenciados por el catolicismo, por lo que nos han contado, nos creemos que son ángeles. Vale, entonces son ángeles. Tienen forma humana. Por ahí vuelan, llevan carros, aparecen, desaparecen, entran, salen, los ve mucha gente, por lo visto. Entonces, como son ángeles, nos quedamos ahí, son ángeles. Pero ese ángel, ¿de dónde aparece? ¿De dónde aparece ese ángel? ¿Por qué aparece ese ángel? ¿Por qué tiene textura incluso física? Es que nos han lavado tanto el cerebro que nos quedamos en la puerta. No, porque Dios nos ha enviado. Está ahí para curarnos, está ahí para ayudarnos. Conforme se cuenta en la Biblia, es acojonante. En lugar de sorprendernos y pensar que pueden ser, es que sería hasta lo más lógico. No, nos quedamos ahí. Son ángeles buenos que vienen aquí a cuidarnos, porque nosotros somos especiales, por lo visto. Y el Génesis continúa. Y cuando amaneció, entonces los ángeles apuraron a Lot, diciendo: levántate, toma a tu esposa y a tus 2 hijas, que están aquí. Si no, serán consumidos en la iniquidad de la ciudad. Y mientras se demoraban, los hombres tomaron su mano, y la de su mujer y la de sus hijas, siendo el Señor misericordioso con él. Y lo empujaron y lo llevaron fuera de la ciudad. Y cuando lo habían sacado, le dijeron: escapen por tu vida, por su vida. No miren atrás, ni se queden en la llanura. Escapen a las montañas o serán consumidos. Apúrense, escapen ya, porque no puedo hacer nada mientras estén aquí. De acuerdo con esto, no hay duda que 2 extraños, los ángeles, poseían un poder desconocido para los habitantes. La urgencia sugestiva, la velocidad con que se llevaron a la familia de Lot también nos hace pensar. Cuando Lot se demoró, lo tironearon de las manos. Tenía que irse en una cuestión de minutos. Lot debía irse a las montañas y no volverse atrás. Sin embargo, Lot no parece tener un ilimitado respeto por los ángeles, porque sigue poniendo objeciones. No puedo escapar a las montañas. Un poco más tarde, los ángeles dicen que no pueden hacer nada por él si no va con ellos. ¿Qué pasó realmente con Sodoma? No podemos imaginar que Dios Todopoderoso esté atado a un cronograma. Entonces, ¿por qué están sus ángeles con tanta prisa? ¿O es que la destrucción de la ciudad por un cierto poder u otra estaba fijada al minuto? ¿Acaso el conteo ya había empezado y los ángeles lo sabían? En este caso, el momento de la destrucción sería obviamente inminente. ¿No había un modo más simple de poner a salvo a la familia de Lot? ¿Por qué tenían que ir a las montañas a toda costa y por qué tenían prohibido mirar atrás? Admitido que son preguntas difíciles
de responder sobre una materia que nos han hecho muy seria. O sea, nosotros nos creemos eso como si nada, el ángel llega con la espada y destruye y quema. Y si hay un fuego, pues es un fuego angelical. Pero hoy tenemos tanta información acerca de ciertas cosas, de ciertas potencias y energías, que uno puede hacerse preguntas. Es más, debe hacerse preguntas. ¿Y por qué nos hacemos preguntas? Porque, por ejemplo, desde que 2 bombas atómicas cayeron en Japón, conocemos el tipo de daño que esas bombas causan y que las criaturas vivientes expuestas a la directa radiación mueren o se enferman incurablemente. Imaginemos por un momento que Sodoma y Gomorra fueron destruidas de acuerdo con un plan, o sea, deliberadamente, por una explosión nuclear. Tal vez especulemos un poco más. Los ángeles simplemente querían destruir algún material fisionable y peligroso y al mismo tiempo limpiar la tierra de cierta raza que encontraban desagradable. El tiempo para la destrucción estaba fijado. Los que iban a escapar, como la familia de Lot, tenían que quedarse a unas millas del centro de la explosión, en las montañas, porque las rocas naturalmente absorben los rayos dañinos. Y todos conocemos la historia. La mujer de Lot se dio vuelta y miró directo al sol atómico. Hoy en día nadie se sorprende que se haya muerto en el lugar. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra rocas y fuego. Y así es como termina la catástrofe en el Génesis 19, 27, 27. Y Abraham fue temprano en la mañana al lugar donde se paraba ante el Señor. Y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de la llanura. Y miró, y el humo del lugar subía como el humo de un horno. Podemos ser tan religiosos como nuestros padres, pero seguramente somos menos crédulos. Con el mejor deseo del mundo no podemos imaginar un Dios omnipotente, infinitamente bueno, que está por encima del concepto del tiempo y sin embargo no sabe lo que va a pasar. Dios creó al hombre y quedó satisfecho con su trabajo. Sin embargo, parece haberse arrepentido de su obra después, porque el mismo Creador decidió destruir a la humanidad. Es también difícil para los niños iluminados de esta era pensar en un Dios infinitamente bueno que da preferencia a sus hijos favoritos, como la familia de Lot, sobre otros muchos. El Viejo Testamento da algunas descripciones impresionantes en las cuales Dios solo o sus ángeles vuelan derecho desde el cielo, haciendo un enorme ruido y provocando nubes de humo. Una de las más originales descripciones de estos incidentes nos viene contada por el propio Ezequiel, del cual ya he hablado. Entonces, atentos. Entonces sucedió que en el 30º año, en el 4º mes, en el 5º día del mes, estaba yo entre los cautivos al borde del río Cóbar, que los cielos se abrieron, y yo miré, y un remolino vino desde el norte, una gran nube y un fuego enroscándose en sí mismo. Y una claridad había a su alrededor, y de su centro como del color del ámbar. También del medio vinieron 4 criaturas vivientes, y esta era su apariencia. Eran parecidos a los hombres, y cada uno tenía 4 caras, y cada uno tenía 4 alas, y sus pies eran derechos, y la base de sus pies era como la base de la pata de un ternero, y lanzaban chispas como del color de lustrosas brasas. Ezequiel da detalles precisos del aterrizaje de este vehículo. Describe una nave que viene del norte emitiendo rayos y brillando y levantando una gigantesca nube de arena del desierto. Ahora, el Dios del Antiguo Testamento se supone omnipotente. Entonces, ¿por qué este todopoderoso Dios tiene que venir de una dirección en particular? No puede estar en cualquier lugar que quiera sin todo ese ruido y escándalo. Sigamos con el relato de Ezequiel. Mientras estaba yo mirando los animales, apareció una rueda sobre la tierra, junto a cada uno de los animales, la cual tenía 4 caras o frentes. Y las ruedas y la materia de ellas era la vista como del color del mar, y todas 4 eran semejantes, y su forma y su estructura eran como de una rueda que está en medio de otra rueda. Caminaban constantemente por sus 4 lados, y no se volvían cuando andaban. Asimismo, las ruedas tenían la circunferencia o tal circunferencia de altura que causaba espanto al verlas. Y toda la circunferencia de todas 4 estaba llena de ojos por todas partes, y caminando los animales
andaban igualmente también las ruedas junto a ellos, y cuando los animales se levantaban de la tierra, se levantaban también del mismo modo las ruedas con ellos. La descripción es asombrosamente buena. Ezequiel dice que cada rueda estaba en el medio de otra, una ilusión óptica. Para nuestra manera de pensar, lo que vio fue uno de esos vehículos espaciales que los americanos usan en el desierto y terreno pantanoso. Ezequiel observó que las ruedas se elevan del suelo simultáneamente con las criaturas aladas. Estaba en lo cierto. Naturalmente, las ruedas de un vehículo multipropósito, digamos un helicóptero anfibio, no se quedan en el suelo cuando arranca. Más cositas acerca de Ezequiel. Hijo del hombre, párate en tus pies y te hablaré. El narrador oyó esta voz y ocultó su cara en el suelo con temor y temblando. La extraña aparición se dirigió a Ezequiel como hijo del hombre y quería hablar con él. El cuento sigue: y escuché detrás de mí una voz diciendo: bendita sea la gloria del Señor desde su lugar. Y escuché también el sonido de las alas de la criatura viviente que se tocaban y el ruido de ruedas y de una gran prisa. Aparte de su precisa descripción del vehículo, Ezequiel también notó el ruido que el vehículo hizo al dejar el suelo. Asimila el sonido de las alas y de las ruedas a una gran prisa. Seguramente se sugiere un relato de un testigo ocular. Los dioses hablaron a Ezequiel y le dijeron que era su tarea restaurar la ley y el orden en el país. Lo llevaron con ellos en su vehículo y confirmaron que no había aún abandonado el país. Esta experiencia deja una fuerte impresión en Ezequiel, quien nunca se cansa de describir este extraño vehículo. En 3 ocasiones más dice que cada rueda estaba en el medio de otra y que las 4 ruedas podían ir sobre sus 4 lados y no giraban mientras marchaban. Y quedó especialmente impresionado por el hecho de que el total del cuerpo del vehículo, la parte de atrás, las manos, las alas, incluso las ruedas, estaban llenas de ojos. Los dioses revelan el propósito y la meta de su viaje al cronista más adelante, cuando le dicen que están viviendo en el medio de una casa rebelde, que tiene ojos pero no ve, orejas pero no oye. Una vez que fue educado sobre sus coterráneos, siguen, como en todas las descripciones de estos aterrizajes, directivas y consejos sobre ley y orden, así como claves para crear una civilización adecuada. Ezequiel tomó este trabajo muy seriamente y siguió las instrucciones de los dioses, Elohim. Una vez más, nos enfrentamos a todo tipo de preguntas. ¿Quién le habló a Ezequiel? ¿Qué tipo de seres eran? ¿Quién le habló a Ezequiel? Ciertamente no eran dioses en el sentido tradicional de la palabra, ni angelitos, o no hubieran necesitado un vehículo para moverse de un lugar a otro. Este tipo de locomoción parece totalmente incompatible con la idea de un Dios todopoderoso. En relación a esto, hay otra versión técnica en el libro de los libros que vale la pena examinar imparcialmente. En Éxodo 15:10, Moisés relata las instrucciones exactas que Dios le dio para crear el arca de la alianza. Las directivas son dadas para cada pulgada, dónde y cómo poner las duelas y los anillos, y de qué aleación salían los materiales, los metales. Las instrucciones pretendían que todo se hiciera exactamente como Dios quería. Le advirtió varias veces a Moisés que no cometiera ningún error. Y asegúrate, le dice, que lo hagas según el patrón que te fue mostrado en la montaña. Éxodo 25:40. Dios también le dice a Moisés que la haría desde el asiento de la clemencia. Nadie, le dijo a Moisés, debería acercarse al arca de la alianza, y le dio precisas instrucciones acerca de la vestimenta a ser usada y del calzado apropiado al transportarla. A pesar de todo este cuidado, hubo un descuido. Samuel 6:2. David hizo mover el arca de la alianza y Uza ayudó a guiar la carreta sobre la que estaba. Cuando pasó un rebaño y sacudió y puso en peligro que el arca se cayera, Uza la agarró. Cayó muerto en el lugar, como golpeado por un rayo. Sin duda, el arca estaba cargada con electricidad. Si la reconstruimos hoy en día de acuerdo a las instrucciones recibidas por Moisés, se genera un conductor de varios cientos de voltios. El borde y la corona dorada
podrían haber servido para cargar el condensador, que estaba formado por placas de oro y un conductor positivo y uno negativo. Si además uno o los dos querubines del asiento de la clemencia actuaran como un magneto, el parlante, incluso un tipo de set de comunicaciones entre Moisés y la nave, queda perfecto. Los detalles de la construcción del Arca de la Alianza pueden ser leídos enteramente en la Biblia. Sin consultar el Éxodo, creo recordar que el arca estaba usualmente rodeada de chispas brillantes y que Moisés usó este transmisor cuando necesitaba ayuda y consejo. Moisés oía la voz de su Señor, pero nunca le vio la cara o lo vio cara a cara. Cuando le pidió una vez que se mostrara a él en una ocasión, su Dios contestó: «Tú no puedes ver mi cara, porque no hay ningún hombre que me pueda ver y vivir». Y el Señor dijo: «Pero hay un lugar a mi lado y tú deberás pararte sobre una roca. Y sucederá que mientras mi gloria pasa a tu lado, te cubriré con mi mano y después que pase, retiraré mi mano y tú verás mi espalda, pero mi cara no debe ser vista». Éxodo 33, 20, 23. Hay asombrosos parecidos en viejos textos. En la quinta tabla de la épica de Gilgamesh, de origen sumerio y mucho más antiguo que la Biblia, encontramos virtualmente la misma sentencia: «Ningún mortal viene a la montaña donde moran los dioses. El que mira a los dioses a la cara debe morir». En otros libros antiguos que retroceden etapas en la historia de la humanidad encontramos citas similares. ¿Por qué no querían los dioses mostrarse cara a cara? ¿Por qué no dejaron caer sus máscaras? ¿Qué temían? O toda la historia del Éxodo viene de la épica de Gilgamesh. Incluso esto es posible. Después de todo, se supone que Moisés fue criado en la casa real egipcia. Tal vez tuvo acceso a la biblioteca y adquirió conocimientos de antiguos secretos durante esos años. Tal vez debamos dudar de la fecha del Antiguo Testamento, también porque hay una buena cantidad de datos para sostener que David, quien vivió mucho después, luchó con un gigante con 6 dedos en la mano y 6 en los pies. Samuel 21, 18, 22. También debemos considerar la posibilidad de que todas las antiguas historias, sagas y narrativas hayan sido compiladas en un solo lugar y más tarde encontraron su camino a diferentes países en las formas de copias de algunas maneras distorsionadas. Los hallazgos recientes cerca del Mar Muerto, los textos de Qumran, proveen una valiosa y asombrosa amplificación del bíblico Génesis. Nuevamente, varios textos hasta hoy desconocidos mencionan carrozas celestiales, hijos de los cielos, ruedas y el humo que las apariciones voladoras emitían. En el Apocalipsis de Moisés, capítulo 33, Eva miró hacia el cielo y vio una carroza de luz viajando allí. Era conducido por 4 águilas brillantes. Ningún ser terrestre podría describir su magnificencia, dice Moisés. Finalmente, la carroza se dirigió hacia arriba, hacia Adán, y salió humo de entre las ruedas. Esta historia, incidentalmente, no nos cuenta mucho de nuevo. Sin embargo, carrozas de luz, ruedas y humo se citan como apariciones magníficas en épocas tan antiguas como en conexión con Adán y Eva. Un evento fantástico fue descifrado en el manuscrito de Lamec. Como el manuscrito está fragmentariamente preservado, faltan oraciones y párrafos enteros. Sin embargo, lo que resta es suficientemente curioso como para ser contado. La tradición dice que un día cualquiera, Lamec, el padre de Noé, llegó a su casa y fue sorprendido por un niño que, de acuerdo a su apariencia, estaba bastante fuera de lugar en la familia. Lamec le reprochó a su esposa, Bath Enosh, y declaró que el niño no era de él. Entonces Bath Enosh juró por lo más sagrado que la semilla había venido de él, el padre Lamec, y no de un soldado o un extraño o uno de los hijos del cielo. Es importante porque nos podemos preguntar qué tipo de hijos del cielo eran estos. Este drama familiar sucedió antes del diluvio. Sin embargo, Lamec no creyó las protestas de su esposa y, estando muy alterado, fue a pedir consejo a su padre Matusalén. Cuando llegó, relató la historia familiar que lo había deprimido tanto. Matusalén lo escuchó, reflexionó y fue él mismo a consultar al sabio Enoc. El problema
Era tan importante que el anciano aceptó las penurias del largo viaje. La pregunta sobre el origen del pequeño debía ser aclarada, así que Matusalén describió cómo un niño había aparecido en la familia de su hijo, el cual se parecía más a los hijos del cielo que a los hombres. Sus ojos, pelo, piel y todo su ser eran diferentes al resto de la familia. Enoc escuchó la historia y mandó a Matusalén de vuelta con las noticias extremadamente preocupantes de que un gran juicio caería sobre la tierra y la humanidad, y toda carne sería destruida porque era sórdida y disoluta. Pero el extraño niño, de quien la familia sospechaba, había sido elegido como el progenitor de los que sobrevivirían al gran juicio universal. Por lo tanto, debería ordenar a su hijo Lamec llamar al niño Noé. Matusalén viajó a su casa y le contó a Lamec que los esperaba a todos. ¿Qué podría hacer Lamec sino reconocer al extraño niño como suyo y darle el nombre de Noé? Lo asombroso acerca de la historia familiar es la información de que el padre de Noé fue informado acerca del diluvio y que también el abuelo Matusalén fue avisado del terrible evento por el mismo Enoc, quien poco después, según la tradición, desapareció para siempre en una carroza de fuego hacia el cielo. No nos coloca seriamente ante la pregunta de si la raza humana es un acto de deliberada crianza de seres desconocidos del espacio. De otro modo, ¿cuál puede ser el sentido de la recurrente fertilización de seres humanos por gigantes e hijos del cielo, con la consiguiente exterminación de especímenes fracasados? Visto de esta forma, el diluvio se convierte en un proyecto preconcebido por seres desconocidos con la intención de exterminar la raza humana, salvo por unas pocas honrosas excepciones. Pero si el diluvio, cuya existencia está probada históricamente, fue deliberadamente planeado y preparado, y esto muchos cientos de años antes de que Noé recibiera las órdenes de construir el arca, entonces no puede ser más que aceptado como un juicio divino. Hoy en día, la posibilidad de crear una raza humana inteligente no es más que una teoría absurda, así como las sagas de Tiahuanaco y las inscripciones en las puertas del Sol hablan sobre una nave espacial que trajo a la Gran Madre a la Tierra para que pudiera tener hijos. Las antiguas escrituras religiosas también no se cansan de decir que Dios creó al hombre a su imagen. Esta es fuerte. Dios creó al hombre a su imagen, es decir, nos han creado. Y si ya estamos viendo que Dios eran dioses, había de varios sectores, de diferentes formas, entonces se puede empezar a preguntar uno si de verdad nos han fabricado o somos un subproducto. Hay textos que indican que fueron necesarios varios experimentos antes de que el hombre quedara como Dios quería. Con la teoría de una visita a nuestra Tierra por inteligencias desconocidas, podríamos postular que hoy somos similares a esos fabulosos e inidentificados seres. En esta cadena de evidencias, las ofrendas que los dioses pidieron a nuestros antepasados traen problemas curiosos. Sus demandas no estaban limitadas en absoluto a incienso y sacrificios de animales. La lista de regalos pedidos por los dioses muy a menudo incluyen monedas hechas con aleaciones específicas con gran detalle. De hecho, las mayores instalaciones de fundiciones del antiguo Este fueron encontradas en Ezion Geber y consisten en un horno ultramoderno con un sistema de canales de aire, chimeneas y aperturas para propósitos específicos. Expertos en fundición de nuestros días se encuentran con el inexplicado fenómeno de cómo el cobre pudo ser refinado en estas instalaciones prehistóricas. Sin embargo, sucedió dado que grandes depósitos de sulfuro de cobre se encontraron en las cuevas y galerías alrededor de Ezion Geber, y estos hallazgos están estimados en 5.000 años de antigüedad. Si nuestros viajeros espaciales encuentran pueblos primitivos en algún planeta un día, ellos también parecerán hijos del cielo o de los dioses. Tal vez nuestra inteligencia esté tan avanzada en comparación con los habitantes de estas regiones como las fabulosas apariciones del universo lo estuvieron frente a nuestros primitivos antepasados. Pero qué decepción si el tiempo en este desconocido lugar de aterrizaje hubiera progresado también y nuestros astronautas no son recibidos como dioses, sino con risas frente a seres que viven en el pasado. Y aquí, queridos amigos,
Vamos a parar este capítulo de hoy, que es como un appetizer, una apertura, abrir, un aperitivo pequeño, hacernos preguntas, nada más, nada más. Tan ciegos nos han hecho leer, tan creyentes, tanta fe, los angelitos que vienen, uy, los malos matan a los malos, pero si son ángeles, pero ¿cómo que ángeles? Mañana vamos a continuar mañana o pasado, con un nuevo capítulo de esto de los ovnis, UFOs, los textos sagrados, la búsqueda, la pregunta nada más, que tiene que ver con las carrozas en los cielos. Fuego, fuego, fuego. Que tengáis un excelente día, cuidaros mucho, hasta mañana.